Bueno, ahora sí, oficialmente vamos a iniciar el encuentro. Buenas tardes a todos. En nombre de Laboratorio Luis Pasteur, le damos la bienvenida a este primer encuentro del ciclo de capacitaciones sobre identidad de género y orientación sexual. En esta oportunidad, los profesionales que estarán a cargo de la capacitación son la licenciada Sofía Lavadet. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica, psicóloga de planta en CESAC, admisora en Luis Pasteur, perito de oficio en el Poder Judicial y ex jefa de residentes y ex residente del Hospital Piñeiro. También va a estar con nosotros el doctor Raúl Ginard, es médico especialista en psiquiatría, instructor de residentes del Hospital Pena, ex jefe de residentes del Hospital Álvarez, ex residente del Hospital Piñeiro y miembro del programa Cuidarnos de la Dirección de Salud Mental en la Municipalidad de Moreno. Yo les voy a pedir que durante el transcurso de la charla y de la exposición mantengan los micrófonos silenciados. Pueden ir mandando todas las consultas que quieren ir haciendo, las pueden ir mandando por el chat y las leemos de manera ordenada cuando terminan. O bueno, o si los profesionales nos dan el ok de habilitar los micrófonos, los vamos habilitando cuando ellos digan. Bueno, los dejo entonces con el público. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes, compartiendo sobre esta temática. La idea es, bueno, vamos a pasar un power un poco orientador, ¿sí? Y queríamos, bueno, acá está la presentación que ya la pasamos. Y bueno, un poco contarles los objetivos de este encuentro, ¿sí? La idea es que sea un primer encuentro, un encuentro inicial en el que podamos intercambiar y reflexionar sobre todo lo que tiene que ver con género y también con las expectativas, ¿no? Respecto de esta capacitación y poder empezar a introducir, bueno, los conceptos de sexo, género, identidad de género, orientación sexual, entre otros, y poder conversar un poco con ustedes, intercambiar cuáles son las inquietudes, los interrogantes que más aparecen en la práctica clínica con estas cuestiones y que esta capacitación pueda ser también en el proceso de los encuentros un espacio de referencia posible también para ustedes. Acá con mi compañero esa es un poco la idea que tenemos. No sé si querés agregar algo. Sí, ¿qué tal? Buenas. Bueno, la idea es poder ayudar a despejar algunos interrogantes y compartir algunos interrogantes también de la clínica vinculados a la temática de género. Para eso nosotros trajimos algunos contenidos, algunas definiciones y algunas cosas a trabajar, pero nos parece que estaría bueno dar lugar a la pregunta y al intercambio. Me parece que sería lo más rico para el encuentro. Así que bueno, se los vamos a proponer a lo largo de este y otros encuentros que hagamos. Sí, porque entendemos que para poder entender y trabajar con las cuestiones que tienen que ver con género es importante quizás uno noticiarse de que a veces piensa y opera en la clínica con ciertos preconceptos, que obviamente que uno quizás no tiene tan en cuenta, no es consciente de eso, pero que está bueno a veces ponerlos en común y ponerlos a dialogar para poder desarmarlos y quizás construir esas herramientas que permitan también acercarnos a la práctica de una manera más clara, ¿no? Y con más herramientas para eso. Entonces, bueno, nos parecía importante quizás poder conversar con ustedes y preguntarles, por ejemplo, acá pusimos un par de palabras, no sé si tienen ganas de comentar o de quizás escribir en el chat qué se les ocurre cuando piensan en estas palabras, cómo las definirían, qué interrogantes les generan. Lo pueden escribir ahora o más adelante en la capacitación, pero digamos, nos interesa un poco como esto, poder poner en común qué preguntas se le arman en relación a esto. Sí, y qué ideas previas tenemos también de esos conceptos, que son conceptos que circulan todo el tiempo hoy en día en los medios, en la vida social, y sobre los cuales también hay un montón de definiciones. Entonces, bueno, hay discusiones que está bueno traerlas también, y que digamos lo que pensamos como nos sale, digamos, porque si no, no es útil. La idea es poder poner a trabajar algo de lo que traemos. Por ejemplo, la palabra género. ¿A qué les suena? ¿A qué se les ocurre? No sé si prefieren, perdón, André, no sé si prefieren que la posibilidad de que los médicos Se lo tienen habilitada la posibilidad. Cualquiera que tienen quiera habilitada. hablar Perfecto. se puede habilitar el micrófono, sí, individualmente. Perfecto. No sé si alguno se anima para ir arrancando. La idea es que sea como decían los chicos. Perdón, yo no aparezco en cámara porque no hay manera de que se me enfoque a todos juntos. Yo soy Franco, soy el jefe de salud mental de acá de Luis Pasteur. La idea un poco es esto, ¿no? Como sabemos que surgió la necesidad de esta charla, un poco de inquietudes propias de ustedes,
La idea es, bueno, poder ver eso, me parece. Primero como para arrancar los preconceptos, como dicen acá los chicos, sin hacer ninguna crítica ni juicio sobre lo que digan, bueno, ver qué es lo que piensan de estos términos, o qué, capaz empezar con algo sino más fácil y qué dificultad tuvieron este último tiempo, qué les gatilló esta inquietud, como para poder ir adelantando y después, bueno, definiciones y eso, ¿no? A ver si alguien se anima a romper el hielo, no sé, de los que están conectados. No tenemos por el chat tampoco. También lo pueden escribir por el chat si no se animan a hablar, no hay ningún problema, ¿eh? Sí, o quizás decir qué concepto les genera más inquietudes o con cuál, digamos, se han topado más en el último tiempo y les ha hecho pensar en cómo abordarlos desde la práctica, digamos, no hace falta que sea la definición, sino como cuál los ha interpelado en el último tiempo, ¿no? Quizás trabajando con usuarios. Yo si no, a ver si alguien Hola, buenas tardes. Ahí va. Tal. La Mucho primer gusto, valiente. gracias Hola. por estar acá. Mi nombre es Gabriela Blumtrich, yo soy la gerente de los Centros Médicos de Luis Pasteur, así que darles la bienvenida para tener esta charla y también un poco para romper el hielo y preguntarles, a mí me pasa como profesional de la salud, puntualmente realizando asistencia, que muchas veces no sé cuáles son los términos adecuados para utilizar, porque uno no quiere ofender o no. Yo estoy como en esta cuestión de que no sé cómo dirigirme a las personas. Bien. ¿Y qué es el género para vos? Y mira, yo te voy a hablar desde mi concepción quizá antigua, pero uno piensa, bueno, a ver, una mujer, un hombre, después entendemos que una mujer que se puede sentir en un cuerpo que no le es propio y entonces se identifica con lo masculino, y entiendo que ahora decimos, bueno, es un hombre trans, porque es una mujer que quiere ser hombre, y al revés, cuando hay un varón biológicamente que no se siente identificado con su cuerpo y quiere ser mujer, entonces es una mujer trans. Hasta ahí llego. Y uno dice, bueno, hacia el hombre trans me dirijo en términos masculinos y hacia la mujer trans me dirijo en términos femeninos. Mm. Pero así todo hay cuestiones biológicas que uno tiene que tener en cuenta, como, por ejemplo, exámenes de screening que no les escapan por su biología. Ujú. Bien, bueno, buenísimo que rompiste un poquito el hielo. Y sí, digamos, el género tiene que ver un poco con todo eso y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Que la vamos a ir desarrollando. Entonces, algo de eso, de que tenga tantos aspectos, y hace que sea a veces como confuso ver a qué nos referimos cuando hablamos de género, ¿no? Que si bien, digamos, no es, no sé, algo de física cuántica, sí requiere como un tiempito de poder detenerse algunos conceptos y clarificarlos. Sí, un poco. El sexo para mí, o sea, yo soy pediatra, soy la doctora Clara Touceda, y bueno, el sexo es, nacemos con un sexo determinado, ya sea macho o hembra. Y para mí el género es más con lo que tiene que ver con lo que se identifica y con la socialización, más lo cultural, ¿no? Sí, que a veces puede coincidir con el sexo y a veces no. Ese es el concepto que yo tenía. Bien. Bueno. Sí, quizás volviendo a lo que comentaban antes, es súper válido que a veces uno no sepa bien cómo dirigirse o cómo tener un trato respetuoso y empático, porque también son cuestiones que se vienen redefiniendo mucho en el último tiempo y con los avances en materia de derechos humanos. Entonces eso genera que los profesionales de la salud a veces, no sé si les pasa, pero a mí mismo me pasa a veces, que es como que uno siente que no está al día con cómo tener un trato respetuoso y cómo quizás no invalidar lo que le está pasando al otro y poder llevar adelante la práctica de la mejor manera posible. Por eso es que los invitábamos un poco a poner en común, ¿no? Porque es algo que sí, que lógicamente nos va a pasar, porque por suerte ha habido muchos avances en esta temática y eso hace que haya cambios, ¿no? Y está bueno estar en contacto y en red para eso.
Yo un poco mientras, si quieren, como para sumar también algo a las consultas, yo con cosas que me he encontrado tal vez con otros profesionales capaz no de salud mental, que solemos como trabajar más esto, pero dos dificultades principales, o no sé si se repetirá, pero algunos como conceptos mezclados, que es identidad de género con orientación sexual, como si tuviera que ser o fuera un continuo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, si es una chica trans, sí o sí tiene que tener deseo sexual a hombres o hombres sí, como si fuera un continuo que sí o sí es así. Y después otra cosa que me encontré varias veces como algún punto ahí para trabajar es como sujeto esperado, ¿no? Como si fuera, como sé que es no sé, una chica trans o un chico trans, ¿cómo espero yo que se tiene que ver? Y después ese problema ahí me dice que se identifica o que es una chica trans, pero yo no la veo así y entonces la veo más masculina de lo que pienso y como que ahí empieza a jugar esa dificultad, ¿no? Bueno, vemos si también hay gente que tiene esas dudas, ¿no? Pero... Sí, seguramente, porque hay que tener en cuenta que siempre nos manejamos, históricamente, la sociedad siempre se manejó con una clasificación dicotómica de lo que es el sexo y el género, y entonces cuando aparece algo que no sabemos dónde encajarlo, aparece la pregunta y no saber cómo dirigirnos, y como que uno tiende, ¿no?, a querer encasillar al otro en esa dicotomía, y acá justamente lo que queremos pensar es algo de eso, ¿no?, de qué hacer con eso. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bien. Bueno, entonces, volvemos un poquito. La idea es preguntarnos cómo nos atraviesa el género, digamos, cómo atraviesa, para entender algo de cómo afecta el género a nuestros pacientes, nos parecía importante como pensar un poquito cómo afecta el género a las personas en general en la sociedad. Bien, nos parece que eso es como importante para poder construir después un vínculo y que haya algo de empatía, como ir analizando estas cuestiones que impactan en las historias de vida. Entonces pusimos un párrafo, que es este que sigue, de Virgin Despentes, que habla sobre los mandatos que implica ser un hombre, o las expectativas en torno a eso, y después pusimos una viñeta sobre las expectativas respecto de ser mujer. Entonces, bueno, voy a leer este primero. Podemos cambiar el... ¿Qué dice? ¿Qué es lo que exige ser un hombre? Un hombre de verdad. Reprimir sus emociones, acallar su sensibilidad, avergonzarse de Franco, por se quedó pausado el sonido. No sé. Sí, no sé si quieren empezar de vuelta o a partir de acallar su sensibilidad. Dale, sí, está bien. Lo pueden seguir igual con la lectura también. ¿Dónde quedó? Acallar su sensibilidad, creo que estaba por acá. Acá. Ahí. Avergonzarse de su delicadeza, de su vulnerabilidad, abandonar la infancia brutal y definitivamente los hombres niños no están de moda. Estar angustiado por el tamaño del pene, saber hacer gozar sexualmente a una mujer sin que ella sepa o quiera indicarle cómo, no mostrar la debilidad, amordazar la sensualidad, vestirse con colores discretos, usar pantalones, no jugar con el pelo, no llevar muchas joyas y nada de maquillaje, tener que dar el primer paso siempre, no saber pedir ayuda, tener que ser valiente, incluso si no se tienen ganas, mostrar la agresividad, tener miedo de su homosexualidad, no jugar con las muñecas cuando se es pequeño, contentarse con los coches y las armas de plástico, no cuidar demasiado su cuerpo, someterse a la brutalidad de los otros hombres sin quejarse, saber defenderse incluso si se es tierno, privarse de su feminidad del mismo modo que las mujeres se privan de su virilidad, no en función de las necesidades de una situación o de un carácter, sino en función de lo que exige el cuerpo colectivo. Bien. Pusimos ahí en negrita el no saber pedir ayuda, porque nos parecía que lo vemos muchas veces en salud mental, que cuesta muchas veces más que los hombres puedan traer un motivo de consulta. Por lo general quienes consultan son las mujeres y quienes se hacen cargo también de los cuidados en la familia. Pero bueno, todas estas cosas vemos que impactan en la salud de las personas en general y en la salud mental en particular. Me parece un poco, te hago un parate o te sumo ahí, que no es solo en salud mental, ¿no? En general lo que es la consulta médica, predomina la consulta de las mujeres por sobre el género masculino. Y como se ha estudiado, eso genera que lleguen más tardíamente a muchas consultas muy importantes y
se pierde una primera etapa de prevención muy importante en muchas enfermedades, por esto que pasa con el género masculino, digamos, de no pedir ayuda y quizás llegar a la consulta recién cuando hay algo más avanzado, ¿no? A diferencia quizás del género femenino. Bueno, y sobre las expectativas sobre ser mujer, pusieron esta viñeta, que la pueden leer. En el primer recuadro, un señor que bueno, le dice a la chica cómo tiene que sentarse. En el segundo cuadro, bueno, algo de los juegos, en la infancia, en la adultez también, como los que son para hombres y para mujeres. Y en el tercer recuadro, algo de la vestimenta, ¿no? Alguien que no se viste esto de forma típica, o alguien esto que no juega a juegos que son considerados para su género. Eso genera cierta cosa disruptiva y ciertos comentarios que también que pueden impactar en cómo nos sentimos y en lugares a los que podemos acceder y los que no. ¿Hasta ahí algo de esto les suena? ¿Les parece que sí, que no? ¿Se les ocurren otros mandatos? Por el chat no tenemos ninguna consulta. No sé si alguien se quiere habilitar el micrófono. Bueno, si quieren yo también voy llamando, ya que estamos Para ahí. pensar, igual no es obligatoria la participación, nos Sí, parece que sí. está bueno darle el lugar, vemos si tienen Sí, ganas. Sí. Y quizás también esto, como enfocarlo más en las consultas que ustedes tienen con sus pacientes y quizás traer ejemplos de la clínica o algo de eso que también ayude a ayudarlos en esas instancias, ¿no? Claro, yo iba a llevar algo de eso y también como bajarlo a lo personal. También hay como un mandato que me parece que toca mucho en todos los que trabajamos en salud, ¿no? De que recaigan los cuidados sobre el género femenino, ¿no? Que son quienes se tienen que hacer cargo de los cuidados de la familia o de los demás integrantes, ¿no? Y eso muchas veces lleva a que son las que llevan a los nenes al pediatra, ¿no? Y que son las que saben si se tiene que vacunar o no, o están a cargo de todos los cuidados, y eso obviamente también atraviesan generando nuestra atención, ¿no? Y cómo nos relacionamos con los pacientes. Bueno, un mandato me parece que es importante que nos atraviesan la atención. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Gorrini María Teresa, soy médica especialista en nutrición. Y les quería contar, con respecto a las consultas, yo en los últimos años casi tengo pareja la cantidad de hombres y de mujeres. No tengo prioridad de mujeres en las consultas. Eso con respecto a lo que comentaban recién. Y con respecto a, bueno, todo lo que nos están enseñando. A mí lo que me genera más conflicto por ahí en la consulta, quizá, yo tengo 58 años, soy una persona que viene de una generación anterior a la de ustedes y de conceptos también que me fue difícil ir incorporando, es que yo por mi manera de trabajar pregunto mucho cómo es la dinámica de la familia y de la casa. Y lo que más frecuente me pasa es que me equivoco y cuando le digo, bueno, suponete que viene un muchacho, le digo, bueno, tu esposa cómo es o tu compañera cómo es, y me ha pasado más de una vez que me dicen, no, yo estoy con un chico, no, yo estoy con una chica. Y me encuentro como que me dificulta el poder, cómo preguntar sin lastimar, sin ser agresiva, sin ser maleducada. ¿Me entienden? Eso es lo que a mí personalmente, por mi consulta, es lo que me lleva a, justo el otro día me pasó con una chica también. Entonces le dije, ay, discúlpame, no, no, doctora, está bien, pero la verdad es como que yo lo pregunto siempre, me es básico para mí y no sé cómo preguntarle. Es ese lo que quería comentarles. Bueno, primero gracias por compartir, porque es esto que venimos diciendo, ¿no? La verdad es que sí, lógicamente puede pasar que a uno se le dificulte saber, uno no tiene por qué saber de entrada cómo manejarse en esas situaciones, me parece que lo más válido es querer como estar al día con eso. En este caso puntual se me ocurre que uno puede empezar por el estás en pareja y de ahí quizás ir desglosando las preguntas, ¿no? Pero de todas maneras, la idea de este primer encuentro es como justamente levantar algunas de estas preguntas que ustedes nos traen y las veces que viene sí quizás armar algo un poco más concreto de quizás esto.
manejo de entrevista, pedido de estudios, registro en historia clínica, o sea, son todas cuestiones que nos parece que está bueno también seguir ahondando, ¿no? Pero la verdad que te agradecemos que hayas compartido. No, gracias a ustedes. Hola, también. yo soy la doctora Romina Pombar, soy pediatra y soy dermatóloga infantil. Y la verdad que está muy bueno lo que acaba de comentar la doctora, porque antes uno encaraba la entrevista, o sea, años atrás, desde ese aspecto tenías una paciente de sexo femenino enfrente, si te gusta algún chico, uno empezaba o cuando quería eh, ahondar si había iniciado relaciones sexuales. Y bueno, hoy también estos cursos, estas jornadas que vamos teniendo, nos van enseñando a nosotros cómo encarar esas entrevistas también para que el adolescente o preadolescente se abra en la consulta. Y esto está muy interesante lo que recalcaba la doctora. Tal vez empezar con si tienen pareja, no ir tal vez tan tajante o uno asumir que, no sé, porque es una chica, está saliendo con un chico o viceversa. Así que me parece súper interesante eso. Y lo otro también que quería recalcar es un poco el sistema en el que estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa, yo trabajo acá en Luis Pasteur y en los públicos, en los hospitales Garrahan. Y uno tiene llamador, ¿no? O sea, tanto acá en Pasteur y tengo llamador también en el hospital. Y tal vez hace tiempo que el paciente que uno tiene enfrente, no sé si tiene en el DNI que se llama María Marta, pero ahora quiere que lo llamen Matías. Y en el llamador te aparece María Marta fulanita, no sé, y el apellido. Y también eso es muy chocante e hiriente también para el mismo paciente, ¿no? Que se cuenta y que además no se identifica con ese nombre. Y me pasó tanto acá que está bien, algunos ya lo tienen súper como asumido, se sienta y lo primero que me dijo en la consulta es, mira, para que quede claro, yo soy Matías. Me dijo, bueno, listo, genial, hola Matías. Pero bueno, no todos lo tienen tan asumido o a veces es tan fácil, ¿no? También a veces vienen solos a la consulta, a veces vienen con los padres, a veces los padres no aceptan estos cambios o les cuesta, obviamente, está bien, cada uno también lo procesa a su manera. Y bueno, digo, esto también es importante, ¿no? Que no solamente lo que pasa dentro de la consulta, sino todo el sistema que tenemos alrededor. Sí, digamos, es súper importante, o sea, el cómo preguntar y el cómo referirse, cómo nombrar, eso lo vamos a ir viendo, pero también es importante esto que traes, digamos, todo lo que pasa incluso más allá de la consulta y que hace que puede haber determinada población que de repente no le den ganas de volver, digamos, a una consulta o ir a un hospital o un dispositivo, porque, bueno, esto viene de una historia de vulneraciones de esos derechos, de su identidad muy larga y algo de eso... si no somos cuidadosos, por decirlo de algún modo, puede reforzar esos padecimientos y dificultar la accesibilidad. Pero sobre todo, más que ser cuidadoso, porque digamos, uno errores puede cometer hasta, por más que haya leído, no sé, 1.000.000 de libros de género, puede seguir cometiendo errores. Me parece que lo importante es poder como empatizar con la historia de vida del otro, y en ese punto me parece que es importante poder escuchar esa historia de vida y poder como sintonizar con algo de eso que le pasa al otro. Entonces la capacitación, si bien apunta como algo de esto de cómo nombrar, también tiene que ver con, bueno, poder conocer un poco por ahí realidades muy distintas a las nuestras. Qué sé yo, por ejemplo, si tengo que atender a una persona inmigrante y nunca escuché nada sobre migraciones, y por ahí me cuesta como empatizar con algo del otro si no estoy como más abierto a esa escucha. Me imagino que esta persona que entró y dijo, soy Matías, probablemente ha pasado por varias situaciones así y como que llega con esa presentación como para que ya saldar esa problemática, digamos, ¿no? Y que se lo reconozca de esa manera. Me quedé pensando en algo que compartían. No sé si alguien quería decir algo más. Si no pasamos a la próxima. Bien, bueno, entonces, para conceptualizar algunas de las palabras que mencionamos y que tienen muchas definiciones, las dos primeras que pusimos son la de sexo y la de género.
El sexo, como habían dicho por ahí, suele referirse a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de la especie humana, sobre todo relacionadas a las funciones de la procreación. Suele diferenciar el sexo de manera binaria, mujer y varón, con sus características sexuales primarias y secundarias. Bueno, y por otro lado está el concepto de género, que se refiere a los conceptos sociales, como de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. Es decir, que, digamos, tradicionalmente se piensa al sexo como la diferencia biológica, digamos, entre hombre y mujer, y al género como la construcción cultural de esa diferencia. De hecho, no sé si alguien conoce, pero bueno, la palabra género la inventó un médico que se llamaba Mani, que él se dedicaba a hacer operaciones de reasignación de sexo. Cuando nacía alguien con genitales ambiguos, él corregía, digamos, algo de esa ambigüedad, ya sea o sea, que sean más claramente los genitales femeninos o más claramente masculinos. Pero lo que dijo este señor fue, bueno, no es suficiente con la reasignación de sexo, digamos, la corrección quirúrgica, sino que además después esas personas, para que, no sé, no se les dificulte la vida, tienen que ser educadas de acuerdo a un género que se corresponda, digamos, con la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces ahí aparece el concepto de género, ¿bien? Hoy en día, digamos, el concepto de sexo se intenta problematizar un poquito más, pensando que cómo leemos estas diferencias también es una construcción cultural. Por ejemplo, leer la intersexualidad como un error biológico, digamos, también es una lectura cultural de lo que esperamos de los genitales o no esperamos, ¿no? Entonces, si bien los casos de intersexualidad son poquito frecuentes, hay estudios que hablan de 1 cada 2000, personas que tienen genitales ambiguos, algo de eso también puede aparecer eventualmente, y está bueno no reducirlo a que es solo hombre o mujer el único sexo posible. Sí, eso es lo que propone, entre otros autores, Diana Maspía, que ella trae la perspectiva de la complejidad, que implica pensar un poco eso, ¿no? En que no hay una cosa binaria, sino que hay una realidad que es mucho más compleja que esa lectura dicotómica, y que también muchos autores lo que dicen es que al desnaturalizar el género se tendió a naturalizar el sexo, como si el sexo fuese natural y el género fuese la construcción que lee ese sexo, ¿no? Y la realidad es que es muy difícil pensar el sexo por fuera de la construcción de género que ya tenemos y que ya nos atraviesa, digamos. Hay una lectura de eso que es bilateral, digamos, o sea, el género produce al sexo y el sexo también al género. Así que son unos aportes interesantes que nos parecía que estaba bueno traerles también. Sí, y también incluso desde lo biológico, digo, por ahí coloquialmente se piensa que esto, lo anatómico, lo fisiológico, lo cromosómico está siempre en línea, o sea, siempre alineado, mientras que quienes no sé, estudiamos en algún momento biología sabemos que no necesariamente es así, ¿no? Esto, que los hombres tienen no solo testosterona, que también tienen otras hormonas, que no sabemos los cromosomas cómo son hasta que los estudiamos, que hay un montón de cosas que pueden ser más complejas y no corresponderse como se espera socialmente. Bueno, y un poco respondiendo a las dudas que traían antes en relación al género, nos parecía importante quizás desglosar el concepto de género en estas 4 definiciones que ahora les vamos a compartir, porque no es lo mismo, obviamente, la subjetividad que la expresión, que la atribución o los roles. Quizás para ir definiendo, la subjetividad de género es la percepción que un sujeto tiene sobre su propia sexualidad, como femenino o masculino. No siempre, como sabemos, esto se corresponde con el sexo asignado al nacer. Y esto es muy importante, la subjetividad es algo que solo puede ser testimoniado por la propia persona, digamos. Después, por otro lado, está lo que se llama expresión de género, que es el modo en que yo manifiesto mi pertenencia al género ante los demás. Y lo que suele pasar por lo general cuando hay cierto acuerdo social es que es correspondido lo que yo manifiesto con lo que el otro interpreta que estoy mostrando, digamos, ¿no? Esto que también traía Franco, de a veces puede pasar, como dice abajo, una atribución de género en alguna tribu urbana o en otra cultura que uno no tenga muy bien claro a qué género pertenece el otro. Y bueno, la atribución de género es esto, es el género que yo le asigno a otra persona cuando interpreto su expresión de género, ¿sí? Entonces está bueno como esa diferencia porque
seguramente les pasen a una consulta que entra algún paciente y ustedes se quedan como recalculando de que no saben qué género asignar, y ahí aparecen como las preguntas también a veces, ¿no? De cómo dirigirnos y cómo tratar a esa persona, con qué pronombre, cómo preguntar, a veces puede pasar algo de eso. Y los roles de género son las expectativas sociales que hay para que un sujeto sea mujer o sea varón. Son los que nos dicen básicamente que el hombre es el proveedor económico de la familia, o que la mujer tiene que ocuparse del cuidado del hogar, ser nutricia, sensible, más emocional, dedicarse al mundo, digamos, de lo privado. Si algo no se entiende, nos avisa. Después, bueno, para definir un poquito lo que es identidad de género, nos parece interesante traer la ley de identidad de género, que lo dice con bastante claridad. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual se puede corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Lo que dice la ley, y que es importante porque en otros países no es así, digamos, se conceptualiza de otra manera, es que no hace falta ninguna intervención para que alguien pueda decir que su identidad de género es distinta a su sexo, digamos. Puede modificar, puede involucrar la modificación de la apariencia, la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido o no, digamos. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género básicamente tiene que ver con cómo nos sentimos, cómo nos autopercibimos o nos identificamos. Varón, mujer, travesti, etc. Digo lo de otros países porque leyendo un poquito y estando al día con eso, en otros lugares quizás no se habilita que alguien pueda decir que tiene una identidad de género distinta a su sexo si no hay una intervención, digamos, o alguna evaluación por salud mental. Bueno, trajimos el concepto de cisgénero o cis, que se refiere a la persona cuya identidad de género concuerda con la socialmente atribuida a su sexo género asignado al nacer. Por ejemplo, soy mujer cis. Es algo que quizás se está escuchando por suerte mucho más últimamente. Y trans es una expresión que engloba a identidades travestis, transexuales y transgéneros. Estas categorías no son completamente excluyentes y por distintos motivos su significado varía entre países, incluso entre aquellos que comparten la misma lengua. Y las personas trans generalmente son aquellas cuya identidad de género o expresión de género no se corresponde necesariamente con el género asignado al nacer, y esto que, bueno, venimos diciendo, sin que esto implique necesariamente una intervención de ningún tipo. Sí, ya es válido que la persona diga que se percibe de esa manera. Y puede pasar que en algunos casos no se identifiquen con ninguno de los géneros convencionales, ¿sí? Bueno, respecto a la orientación sexual, se define como la atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo o diferente género o además de un género. Tiene que ver con quién nos gusta, quién nos atrae, con quién queremos estar. Puede cambiarse o mantenerse igual a lo largo del tiempo. Y suele decirse esto de que la heterosexualidad es la orientación sexual no cuestionada, ¿no? La que se espera como por default que todos sean. Y se trata de la atracción emocional, afectiva y o sexual de varones con mujeres y viceversa. No es la única, hay miles de formas de vivir y expresar la sexualidad, tantas como personas hay en el mundo. Digo, esto puede ser homosexual, bisexual, puede haber variaciones a lo largo del tiempo. La orientación sexual es diferente de la conducta sexual, que es una cosa es, ¿no?, con quién nos sentimos atraídos, y otra cosa es que eso después se traduzca en una conducta. Bueno, y después pusimos esto que habla un poco de esto que traíamos, ¿no? De la heterosexualidad como heteronorma. Por ejemplo, hay un montón de preguntas que se hacen cuando alguien no es heterosexual que no se suelen hacer cuando alguien sí lo es, ¿no? Por ejemplo, esta que dice acá, ¿cuándo te diste cuenta de que eras heterosexual? Bien, la diversidad sexual nos permite hablar de la diversidad en general nos permite hablar de la variedad en todos los órdenes de la vida. La diversidad es algo que existe en la sociedad, en lo cultural, en lo sexual, en lo religioso, hay diversidad étnica, es parte de la vida en la sociedad y de la democracia que haya diversidad, y en particular hay leyes en los últimos años que han hecho que la diversidad sexual sea un poco más vivible
y con menos diferencias y jerarquías. Las leyes, la de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, consideramos que son avances en este sentido, respecto del matrimonio, por un lado, para todas las orientaciones sexuales, y respecto de la identidad y la posibilidad de ser reconocido por tu identidad en la sociedad, lo que es la ley de identidad de género. Cuando hablamos de diversidad sexual nos referimos a todos estos conceptos que venimos viendo: prácticas, expresiones, identidades, discursos y políticas en las que se pone en juego la sexualidad, entendida como una experiencia amplia y atravesada por relaciones sociales, afectivas, políticas y culturales diversas. Además, cuando hablamos de disidencia sexual, es cuando, partiendo de esta noción de la diversidad sexual, hay un cuestionamiento a la norma, ¿no? A la norma, que dice norma heterosexual impuesta a la sociedad como heteronormativa. Bien, cuando algo de esto se cuestiona, se habla de disidencia sexual. Nos avisan cualquier cosa si quieren que volvamos a repetir algo, si quieren pensar algo. Recién Ivana puso en el chat si podían volver a poner la primera diapositiva. No sé si quieren hacerlo cuando terminen, así no interrumpimos. Como ustedes prefieran. Primera cuál. ¿Cuál está? O... Ivana, ¿querés habilitarte el chat? Así nos decís cuál es la que necesitas ver de nuevo. La primera cuando empezaron a explicar lo de género y roles de género, la primera de todas. Por favor. ¿Esta? Esta sería, me parece, ¿no? Diferenciación entre subjetividad, expresión, sí. ¿Eso? Sí, gracias, Buenísimo. ¿La dejamos? ¿Ya está? Sí, okay. Sí, perdón, Sí, gracias. Está bien. Bueno, nos parece también importante poder definir lo que es el sexismo y el cisexismo, porque son cuestiones que mismo nosotros podemos estar ejerciendo nuestra práctica sin darnos cuenta, y no porque sea con mala intención, ni porque no querramos ser respetuosos, sino porque simplemente a veces por desinformación o por no saber cómo puede pasar. Entonces el sexismo es una forma de discriminación que entiende al masculino como lo universal y subordina a lo femenino en una posición secundaria e inferior. Y el cisexismo lo podemos definir como una jerarquización social que entiende a las personas trans como anormales o patológicas en contraposición a las personas cis, que representarían lo normal o correcto. Lo que pasa en el cisexismo es que se promueven los estereotipos asignados a los sexos, fortaleciendo así los roles sociales asignados a cada uno. Es decir, cuando yo veo a una mujer y espero que esté en pareja con un hombre, ¿no? Por ejemplo. O lo doy por sentado. En una sociedad machista, el sexismo afecta negativamente y significativamente a mujeres y disidencias. ¿Por qué? Porque básicamente quizás todo eso que sobre lo que no se interviene, o sobre lo que no se pregunta, o lo que se deja a un costado, es sobre lo que no se puede trabajar, ¿no? El prefijo cis proviene del latín y significa en este lado de, y trans es a través de o del otro lado. ¿Sí? Y es un término que originalmente se utilizó por los activismos LGBTIQ para visibilizar las desigualdades existentes entre personas cis y personas trans a nivel económico, político, social y cultural. Bueno, y para ir cerrando, pues tenemos algunas reflexiones finales sobre esta relación que estuvimos hablando durante las 3 diapositivas, sobre qué relación hay entre estos temas y la salud. Nos parece importante, por un lado, seguir teniendo en cuenta que, si bien se avanzó en materia de derechos para el colectivo trans argentino, diversos estudios señalan que la esperanza de vida de las personas trans oscila a los 40 años, siendo inferior al promedio argentino, que es más o menos de 76,5 años. Esta vulnerabilidad es el resultado de una construcción iniciada en la juventud, periodo en el que descubren y ponen en práctica su identidad de género. Asimismo, el descubrimiento de la identidad deriva en prácticas discriminatorias en los espacios familiares y educativos, lo cual la lleva al abandono de sus hogares y estudios y dificultades posteriores para acceder a un trabajo. De ese modo, sus cursos de vida están signados por una violencia que se inicia a temprana edad y las acompaña a lo largo de sus vidas. Sí, quizás sumar esto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud proponen que podamos pensar las cuestiones de género como un determinante social de la salud, ¿sí? Y que las trayectorias de vida de esta población
muchas veces genera que tengan reacciones muy diversas, como veníamos diciendo con Raúl, al sistema de salud y a sentirse rechazados o a sentir que algo de lo que les pasa se patologiza y no se aloja. Y esto obviamente tiene efectos en la incidencia, en la prevalencia de los tratamientos. Bueno, yo quizás desde mi disciplina y desde el psicoanálisis trabajamos mucho con el término transferencia, y lo que es la alianza, o desde otras corrientes, la alianza terapéutica, y sabemos que tiene muchos efectos en un tratamiento y en un seguimiento con un usuario, que éste se sienta en confianza, que sienta que es escuchado, que es respetado en su singularidad, que es reconocido. Entonces, para tener en cuenta, ¿no?, que a veces se pueden ofrecer todos los recursos desde el sistema, digamos, no es que no está el recurso, pero también el modo en que se aloja esa diversidad va a tener muchas consecuencias, ¿no?, en el transcurso de esa vida. Claro, porque para sumar, hay algo también de que por más que uno piense eso, que los recursos pueden acceder, están lo que se llaman, ¿no?, las barreras de accesibilidad, de que si alguien no es bien recibido o es un sujeto que siente destrato al ingresar al sistema de salud, tiene menos tendencia a consultar o a hacer los tratamientos, y bueno, obviamente eso también impacta con todas las otras cuestiones que eran los chicos en esta menor esperanza de vida, ¿no? Y la dificultad de insertarse en el sistema de salud también. Sí, para dar un ejemplo, quizás si uno va a un médico y no confía en ese médico o algo de ese trato no resulta confiable, puede pasar que diga, voy a probar otro, me medicó con esto, voy a probar otra indicación, y lo mismo con la población, digamos, de la diversidad sexual. Si no se sienten alojados y en confianza, quizás eso va a dificultar la adherencia a los espacios. Es importante. Después, por otro lado, bueno, la violencia de género es el ejemplo más rotundo de desigualdad de la mujer en nuestra sociedad, que tiene consecuencias no solo para la mujer, sino también para toda la dinámica familiar y los hijos, ¿no? Y lo que es la reproducción de esa violencia también después. Sí, sin embargo, las inequidades involucran distintos aspectos de la vida de las mujeres, no solo la violencia de género, que es por ahí la más visible, no sé, mediáticamente. Por ejemplo, mencionamos en 2019 la revista Nature publicó evidencia acerca del mayor retraso diagnóstico, que mencionamos antes también, en mujeres en relación con hombres, en al menos 700 enfermedades. Las mujeres son diagnosticadas de cáncer 2,5 años más tarde que los hombres y 4,5 años después en la diabetes. También ahí, cuando abrimos la categoría de género, como cuando abrimos distintas categorías, podemos ver cosas que quizás antes no veíamos porque no las estamos mirando, ¿no? Un poco como en la semiología, como si no sabemos algo, no lo vamos a buscar tampoco. Bueno, con esto pasa lo mismo. La perspectiva de género en salud permite repensar nuestras prácticas, así como poder tener una escucha empática del padecimiento y las historias de vida de las personas, favoreciendo una transferencia positiva con los profesionales y la institución. Por último, es importante tener en cuenta que el sexismo nos afecta a todos, todas, todes, incluyendo también a los varones, a las personas LGBTIQ y a las mujeres, pero que nos afecta de distintas maneras, y es importante poder conocer esas distintas maneras. Bueno, hasta ahí la presentación. Bueno, sí. Vamos a dejar de compartir. Un justito de tiempo. Bueno, ahora sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta y habilitarse el micrófono, los escuchamos. Bueno, si quieren me presento. Mi nombre es Valeria González, yo soy, trabajo en Luis Pasteur, pero soy psicóloga de niños y adolescentes. Y algo que me llamó la atención, por lo menos los últimos años, es, primero, los adolescentes no tienen conflicto, o por lo menos de los que se me presentan no tienen tanto conflicto con su identidad, sí, la verdad que ellos lo toman con una naturalidad que es increíble y que está buenísima. Sí tengo conflicto con los padres, que muchas veces les cuesta mucho aceptar esta identidad de género que ellos tienen, que están eligiendo. Y la verdad que ellos son mucho más simples, o sea, ellos, no sé tanto si identidad de género, sino elección sexual, podría decirse, ¿no? Lo toman con una naturalidad, pueden estar un tiempo con si es una mujer, puede estar con otra mujer y después puede cambiar y está todo bien, no les genera conflicto esto a gran parte de ellos. Y también lo que noté
es que niños de menor edad, estoy hablando de 7, 8, 9, con una identidad de género bastante definida. Y esto, no sé si la palabra me llamó la atención porque soy relativamente joven, pero bueno, como que no se me venía presentando tanto en consultorio esto antes. Por supuesto, traído por los padres, ¿no? Nuevamente lo mismo, esta dificultad de aceptar o de entender un poco qué les pasa, ¿no? Porque me pasa esto. O sea, tengo los dos extremos desde traen y me dicen arreglalos, ¿no? Cambialos, lo cual, bueno, ahí también hay un límite personal y sobre mis valores, de los cuales obviamente no acepto, pero me han dicho arreglalo, modificalo, y si no, lo cambio de psicóloga. Por supuesto, terminaron cambiando de psicóloga. Y los niños más chicos, bueno, los padres como que están bastante asustados, angustiados, y esto me llamó la atención, ¿no? O sea, que ya lo traen, ¿no? Cómo se autoperciben, y al ser tan pequeños no les genera conflicto hasta esa edad. Después, bueno, supongo que quizás sí o no, porque también la sociedad está cambiando, ¿no? Bueno, nada, se los quería compartir. Gracias. Sí, muchas gracias. Es interesante lo que traes porque lo que propone Tajer es que suele pasar mucho en las infancias, que los padres como que toleran esto y, entre comillas lo dejan pasar con la esperanza de, bueno, después. Exacto. Y como después eso, que en realidad parecía que era aceptación, era más que nada una tolerancia esperando que algo de eso se Tal cambie. cual, se revierta. Y que también lo que propone esta autora, que es una psicoanalista que, bueno, especializada en género, es que también los avances en materia de leyes posibilitaron otros imaginarios en nuestra sociedad, o sea, otras representaciones posibles de identidades y de modos de ser, por suerte, y eso hace que quizás aparezcan en edades más tempranas cuestiones que quizás eran más acalladas o no quizás registradas también por los propios padres, ¿no? Pero bueno, todo eso que traes me parece que está bueno porque nos da el puntapié para decir que algo de eso, la idea es seguir profundizando la próxima. Exacto. Sí, sí, sí. Además no se ven afectados por sus pares, sino por los adultos, ¿no? O sea, sus compañeros lo aceptan y está todo bien y no hay ningún conflicto de nada, solamente cuando hay adultos que intervienen. Bueno, está bueno el libro Yanena la princesa, si lo pudieron leer, hay una peli también, que habla un poco de eso, de la experiencia de una persona trans que descubrió su identidad, digamos, cuando era muy pequeña, y eso no era un problema para ella ni para los chicos, chicas del colegio con los que jugaba, Tal cual. por lo menos no en un principio, era un problema para las adultas, digamos, ¿no? Y da cuenta a la madre que escribió el libro de todo el recorrido, o sea, lo que le costó encontrar profesionales de la salud que la escucharan y la acompañaran. Bien. Gracias. Y es un claro ejemplo también de la vulnerabilidad y de la trayectoria en salud que van viviendo, ¿no? Desde chiquitos con estas cuestiones, de ir cambiando de psicólogo hasta que encuentren los pares a veces que les caiga bien, digamos, para su función, pero me parece que está bueno lo que traes porque tiene que ver con lo que hablábamos antes. Exacto, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene algo que preguntar? Ya pasamos el nombre del libro por el chat, lo pasó recién Franco, así que los que lo quieran leer pueden tomar el nombre de ahí. No sé si alguien más quiere preguntar algo. No, yo por ahí lo que quería comentar que me pasa que a veces veo a padres y madres que sufren mucho porque me dicen, yo durante 12 años tuve una nena y ahora tengo un varón. Entonces es como que también me pongo mucho en el lugar de esos padres que estuvieron durante muchísimo tiempo con una visión y de golpe se encuentran que tienen que aceptar y acompañar eh, a una identidad de género diferente a la del sexo con el que nació el hijo. O sea, porque es cierto que los chicos ahora lo toman más naturalmente
con sus pares no tienen problemas y los padres acompañan, pero después por ahí se quedan en la intimidad conmigo los padres y me dicen, no sabemos cómo sobrellevarlo y los tengo que derivar a terapia porque alguien tiene que ayudarlos a desconstruir ese hijo que tuvieron con un sexo femenino y que ellos siempre lo vieron como una mujer y de golpe ahora es como que les cambian al hijo, así lo sienten y así me lo dicen. Yo obviamente como pediatra tengo que defender los derechos del niño y acompañarlo, pero también a veces me cuesta mucho acompañar a los padres. La verdad que termino derivando a psicología porque me cuesta también a mí, es difícil. Sí, gracias. También en el último tiempo, por suerte, han aparecido muchos dispositivos grupales de acompañamiento entre padres de infancias trans o no binarias, y creo que también es un punto importante de apoyo posible, ¿no? Y compartir con otros. Claro. Bueno, no El sé tema si es que a veces, perdón, el tema es que a veces les cuesta tanto, como decía la doctora, les cuesta tanto exteriorizarlo, o sea, superficialmente acompañan, pero después en la intimidad es un proceso interno tan profundo que a veces cuesta compartir con otros, ¿no? Es como la instancia posterior, esa, cuando ya lo tienen, Claro. pero los primeros pasos son durísimos, para los padres son muy duros, sí, Sí, sí. coincido con la doctora. Es un logro el llegar a compartir con otros. Sí. Uf, sí, ahí ya estaría el 50% ganado. El tema es cómo se llega a eso, ¿no? Puedo aprovechar para preguntar si hay algún tipo de, no sé, grupo de padres para derivar, más allá de una terapia individual. ¿Hay grupos, hay talleres, hay algo de esto que ustedes tengan conocimiento? No sé Para si que los... para padres, pero podemos averiguar. Hay grupos históricamente que funcionan en la FAL LGBT, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Personas Trans, y en el Durán también han habido grupos de acompañamiento. Podemos dejarlo como tarea, Sí. ver si siguen funcionando esos grupos. en alguna parte también, pero sí no sé si hay algo para padres. También hay muchas redes en las redes sociales, redes digo, de contacto y de derivación que también han armado canalmente estos grupos y entiendo que funcionan muy bien, compartir canales especificados. Sí. Pero bueno, podemos dejarlo para la próxima tarea de hoy. Podemos armar como para la próxima también, porque la idea, bueno, como decían los chicos, un poco las próximas es como algo más, no una guía, pero digo como algo más práctico y ver con estas dificultades. Me parece que podemos capaz una breve especie de recursero de armarles chiquitito como para poder orientar un poco, ¿no? A los pacientes. Me parece que podemos armar algo así. Bueno, muchas gracias. Yo me tengo que retirar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la Gracias a vos. participación. Si les ocurre alguna otra pregunta o inquietud, nos pueden comentar. La idea es esto, un espacio donde nos habilitemos a expresar lo que pensamos, ¿no? Sí, y nos sirve aparte porque nos sirve para armar también la presentación lo más acorde a sus necesidades también, así que bienvenido sea que nos compartan. Sí. Gracias por la participación. Cualquier cosa se las pueden acercar a Gabriel, a Pedro.